Buenos días. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Esdras capítulo 7. El libro de Esdras capítulo 7. Acompáñenme para leer del versículo 1 al versículo 10. Esdras capítulo 7, del versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriarot, hijo de Seraías, hijo de Uz, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a tener este tiempo, si Dios lo permite, estas semanas. Vamos a estar estudiando el libro de Esdras y vamos a entonces ir yendo de aquí para allá por varios libros del Antiguo Testamento. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, una de las preguntas que podríamos hacernos es: ¿hay contenido en ella para nosotros al día de hoy? Si nosotros estamos hoy en el Nuevo Pacto, si estamos hoy en el Nuevo Testamento de nuestro Cristo, de nuestro Dios, ¿hay necesidad de que vayamos al Antiguo Testamento de Dios para que nosotros podamos tomar tajada de allí? Somos el pueblo del Nuevo Pacto. ¿Hay algo ahí para nosotros? Y para eso es que me gustaría entonces que comencemos en nuestro primer punto del sermón. Es que en primer lugar podamos entender que tenemos en el Antiguo Testamento ejemplo para nosotros. He titulado el mensaje del día de hoy un título bastante sencillo, bastante simple, que nos ilustra justamente lo que vamos a ver solamente el día de hoy, que es Esdras, introducción al libro. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en esta introducción al libro veremos 4 puntos y uno final, que es las aplicaciones. Y lo primero que vamos a ver es que sí, cuando vamos al Antiguo Testamento tenemos cosas que aprender. El primer punto es que hay cosas que son de ejemplo para nosotros. En segundo lugar, en esta introducción, es que claramente tenemos que entender el contexto de la historia de Israel, porque obviamente está hablando del pueblo de Israel y tenemos que entender el contexto. En tercer lugar, lo que tenemos que ir asimilando es la ubicación del libro de Esdras en la historia. O sea, ¿en qué momento de la historia aparece el libro de Esdras? Y también va a ser muy importante que lo podamos entender en su contexto. En cuarto lugar, veremos entonces finalmente el propósito o el tema del libro. ¿Cuál es el tema en el cual Esdras está puesto para nosotros? Para ellos, cuando obviamente pudieron recibir este texto sagrado, pero para nosotros también el día de hoy. Y lo que vamos a ver en todo el estudio de este libro es algo muy sencillo: que Dios restaura a su pueblo,
Pero Dios restaura a su pueblo con dos elementos fundamentales y esenciales y con la cual siempre restaura una persona, una nación, una iglesia, y esto es por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Y finalmente veremos las aplicaciones para nuestras vidas conforme a lo que vamos viendo aquí. Así que les pido por favor que me acompañen al primer punto. Vamos a introducirnos al libro de Esdras y lo primero que tenemos que resolvernos es, ¿hay cosas para nosotros el día de hoy? ¿Hay cosas que la cual podemos aprender del Antiguo Testamento? Y la respuesta es sí. Siempre que vayamos al Antiguo Testamento, siempre que vayamos allí, no importa en qué libro sea, siempre tenemos que recordar estos dos versículos que nos habla el nuevo pacto hacia nosotros, que nos habla el Nuevo Testamento hacia nosotros. Acompáñenme por favor rápidamente a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si hay un libro en el cual nos enseña que entre judíos y gentiles no hay ninguna diferencia y que en Cristo todos somos un mismo pueblo y un solo pueblo, es justamente el libro de los Romanos. Pablo eso es lo que apunta en ese libro, en esa carta, de que somos iguales en Cristo. Y en el versículo 4, Pablo claramente les dice, tanto a los judíos, a los fuertes o a los débiles, como quieran ponerse, y a los gentiles en Cristo, ya sean, llámense fuertes o débiles, les está diciendo en el versículo 4, las cosas que se escribieron en el Antiguo Pacto, las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, lo que está escrito en la historia de Israel, es para nuestra consolación. Es la Escritura, es palabra de Dios para que nos consuele. ¿Y cómo nos va a consolar? Al poder ver cómo Dios se mostró hacia su pueblo, cómo Dios se mostró hacia su iglesia en el Antiguo Pacto. Y de esa manera tengamos esperanza. Entonces nos sirven de ejemplo. No solamente eso, acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 10. Una vez más, el apóstol Pablo allí está hablando a la iglesia de los Corintios y les está diciendo que presten mucha atención con la idolatría. Presten mucha atención con eso porque nuestros hermanos en el Antiguo Pacto erraron mucho con respecto a la idolatría. Y en ese contexto, Pablo le dice en 1 Corintios 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo claramente muestra que lo que el Señor en su soberanía, en su sabiduría, dejó escrito, dejó no solamente una revelación oral, sino que finalmente decidió que sea escriturada. Toda esa revelación que el Señor permitió, no solamente era para ellos, sino también para nosotros. Así que, cuando vamos al Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, vaya con plena libertad de que allí hay mucho de qué aprender. En cierto sentido, mis queridos hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es un tipo de iglesia. La iglesia del día de hoy, la iglesia de nosotros, la iglesia local, podemos ver y reflejarnos en la historia de Israel, podemos reflejarnos en Israel y de allí podemos obviamente decir como, digámoslo así, como hermano menor que mira a un hermano mayor en el sentido de que estaba antes de nosotros, podemos observar sus pasos y ver si esos pasos, consecuentemente luego de esos pasos tuvieron una equivocación, nosotros podamos decidir sabiamente, decir no vayamos por el mismo camino. Mejor obedezcamos lo que el Señor ha instruido para no caer en los mismos pecados que ellos cometieron. Así que, por supuesto, la historia es importante para nosotros. La historia de Israel, el Antiguo Testamento, es importante para nosotros. Ahora bien, habiendo dicho ya el primer punto,
Cuando nosotros, mis queridos hermanos, leímos Esdras, capítulo 7, versículos 1 hasta el versículo 10, en esta introducción hemos leído de un tal Esdras, ¿no es cierto?, que llega a Jerusalén y que llega con un propósito y con una preparación específica. Ahí leímos que Esdras salió de Babilonia, llegó ahí a Jerusalén, y él antes de ir allí se había preparado en la ley de Jehová y fue y apuntó a regresar a Jerusalén. Ahora, Esdras llega con el conocimiento de la palabra de Dios en su corazón y con el deseo y propósito de que Israel, el pueblo de Dios, conozca la palabra de Dios. Va a Babilonia. La pregunta es, ¿cuál era la urgencia de Esdras para ir a Babilonia? Para ir a Jerusalén. ¿Cuál era su urgencia? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que quería hacer? Piensen en esto, mis queridos hermanos. No tenía la obligación de ir a Jerusalén. Los que regresaron a Jerusalén por decreto del rey de Persia, dijo: los que quisieran pueden ir. Muchos que quisieron fueron, pero tampoco, no era una obligación ir. Pero Esdras quiso ir, decidió ir. La pregunta es, ¿qué es lo que buscaba con ir? ¿Cuál era su propósito? Entonces, la idea, mis queridos hermanos, es que con esta introducción podamos ir asimilando y respondiendo a esa pregunta. ¿Cuál fue la urgencia de Esdras al poder regresar a Jerusalén? Para eso, entonces, debemos enfocarnos, mis queridos hermanos, en la historia de Israel. Debemos entender por qué Esdras, siendo judío, estaba en Babilonia, por ejemplo. ¿Qué hacía él allí? Y debemos entender y saber cuál es el contexto de todo esto para que podamos entonces aprender lo que dice el libro de Esdras. Eso me lleva entonces, mis queridos hermanos, al segundo punto de su sermón: el contexto de la historia de Israel. ¿Cuál es el contexto? Se lo voy a tratar de decir lo más rápido y sencillo posible, no se me vaya a perder. Dios escogió a un hombre para bendecir a todas las naciones del mundo. Este hombre se llamó Abraham. Dios le prometió a Abraham darle descendencia, le prometió darle una tierra en específico y sobre todo le prometió bendecir al mundo por medio de él, ya que por medio de su descendencia iba a venir el Rey del mundo. Esto es Jesucristo. Entonces Dios, por medio de Abraham, es que empezó el pueblo de Israel. Dios tomó a Abraham y le dio un hijo llamado Isaac. Luego Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Luego Jacob tuvo 12 hijos varones. Y por medio de todos ellos, la descendencia de Abraham creció. Llegaron a ser un pueblo grande. Y ese pueblo grande se le llamó Israel. Debido al hambre que hubo en el mundo, este pueblo descendiente de Abraham, o sea Israel, llegó a estar viviendo muchos años en Egipto. Pero luego los egipcios, temiendo a Israel, debido a que cada vez Israel era mucho más grande en número de personas, esclavizaron al pueblo judío por cerca de 400 años. Nuestro buen Dios, que es fiel a sus promesas, no dejó al pueblo judío ahí, sino que el Señor, por medio de milagros, o sea, por medio de su poder, desplegó plagas, liberó al pueblo de Egipto y los guió por el desierto para llevarlos a la tierra donde Dios le había prometido a Abraham dársela para que ahí vivan, prosperen y adoren a Dios. En el camino de Egipto a la tierra prometida, nuestro buen Dios le enseñó a Israel su santidad y su justicia. Dicho de otra manera, nuestro buen Dios le enseñó su voluntad al pueblo de Israel. Dicho de otra manera, nuestro buen Dios le enseñó los 10 mandamientos. Y les hizo 2 promesas. 2. Les dijo que si obedecen, ellos vivirán felices y prosperarán en esa tierra que fluye leche y miel. Pero la otra promesa que les hizo fue que si ellos no obedecen, nuestro Dios dejaría que otros pueblos vengan hacia ellos, los conquisten, los esclavicen y se los lleven lejos de allí. ¿Qué sucedió entonces?
A pesar de que Israel cometió muchos pecados en el transcurso de Egipto a la tierra prometida, el Señor, por su gran poder e infinita misericordia, cumplió su promesa. Los hizo entrar a la tierra prometida, les dio poder para conquistarla y en la gracia de Dios, esa nación se convirtió en un reino poderoso, un reino sabio, un reino próspero, a tal punto que los enemigos de las naciones alrededor le temían. A tal punto que otras naciones venían de lejos para oír la sabiduría que había en esa tierra. A tal punto que otras naciones venían de lejos a pagarles impuestos. Y obviamente muchos llegaban y se maravillaban de lo que llegó a ser ese reino. El Señor cumplió su promesa. Era una tierra de leche y miel. Ahora bien, pero asimismo, como el Señor prometió bendecirlos si andaban en sus mandamientos y estatutos, Él también prometió maldecirlos si se alejaban de Dios, si se iban por otros dioses. Y eso fue lo que sucedió. Producto del orgullo, de la codicia, de la ambición, de la insensatez, los reyes de Israel se alejaron del Señor. Dividieron el reino y la gran mayoría de los reyes dejaron al Señor. Dejaron sus estatutos y decretos. Hicieron con su ejemplo que el pueblo también se aleje de Dios. Ahora, el pueblo no es que era un santo también. El pueblo voluntariamente se fue alejando del Señor y de su voluntad. Y aún a pesar de la paciencia de Dios, enviando mensajeros al pueblo para que se arrepientan, porque si no el Señor cumpliría la promesa de castigarlos y sacarlos de la tierra prometida y dejar que otros pueblos los esclavicen. A pesar de todo eso, el pueblo no quiso oír al Señor. Más bien se obstinaron, continuaron en sus pecados y el Señor ejecutó sus castigos. El pueblo de Israel iba a ser conquistado, destruido y llevado preso a otros lugares. Dios usó a los asirios en primer lugar para comenzar esta disciplina para con Israel y luego usó a los babilónicos finalmente para esto. Pero una vez más, el Señor en su fidelidad y manteniendo las promesas hechas a Abraham, envió mensajeros diciéndoles que después de 70 años de estar exiliados, cautivos, esclavos fuera de la tierra de Israel, Él los volvería a traer a la tierra física que le prometió a Abraham. Y no solamente traerlos de vuelta a la tierra prometida, y esto es maravilloso, sí, porque piensen en esto, ellos no merecían eso, y sin embargo en las promesas del Señor, además de decirles que van a volver, también les dice que los va a preparar para que estén listos para recibir al deseado de las naciones, al hombre que iba a bendecir a las naciones del mundo, cumpliendo la promesa de Dios con Abraham, nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, es como se resume la historia de Israel. Así es como se resume desde Génesis capítulo 12 hasta Malaquías capítulo 4, versículo 6. Se lo voy a decir de otra manera. Dios estableció un pueblo, estableciéndolo por medio de Abraham y su simiente. Luego, Dios rescató a su pueblo usando a Moisés. Luego Dios estableció a su pueblo en la tierra prometida usando a Josué, a los jueces y a los reyes. Y mientras el pueblo residía en la tierra prometida, Dios envió a sus profetas para recordarles los mandamientos de Moisés y que si obedecen serán bendecidos, pero si desobedecen serán echados de la tierra. Ellos desobedecieron, fueron conquistados, fueron llevados al exilio y luego el Señor los restauró. Los volvió a traer a la tierra prometida y ahora el Señor los va a preparar usando mensajeros para que esperen la venida del Rey en la tierra, nuestro Cristo. Y esa es otra manera de resumir desde Génesis 12 hasta el libro de Malaquías. Entonces, teniendo esto en la mente, acompáñeme por favor a Esdras capítulo 6. Vuelva a Esdras capítulo 6, por favor. Y mire y observe el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 8. Esdras capítulo 7, versículos 6, 7
y 8. Dice: este Esdras subió de Babilonia, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Entonces, hermanos, estos versículos que acabamos de leer nos dicen claramente el contexto. En toda la historia de Israel que hemos narrado, estamos en el momento donde Dios ya lo había esparcido al pueblo de Israel por el mundo, y ahora por las misericordias de Dios, después de 70 años, podían volver a su tierra. Esto ya nos va deslumbrando la respuesta de la urgencia de Esdras de regresar a Jerusalén. Hermanos, el pueblo de Israel estaba volviendo a la tierra prometida, pero el pueblo en sí mismo estaba alejado del libro de Dios. Dios estaba alejado del conocimiento de ellos, no porque eran rebeldes, sino por ignorancia. Tenían años y años de desconocer puntualmente, específicamente, la voluntad de Dios en las Escrituras. Era un pueblo entusiasta de volver a la tierra prometida, entusiasta de volver a rehacer el altar de Dios, entusiasta en volver a hacer el templo de Dios, dicho de otra manera, entusiasta de volver a adorar a Dios, pero no tenían conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Es como que querían jugar a la iglesia. Hagamos una iglesia. Y están todos contentos y tienen una buena voluntad con eso. Pero no tienen conocimiento de Dios para hacerlo. Tenían algo importante, que era el entusiasmo, pero no tenían ciencia. Dicho de otra manera, el pueblo de Israel regresaba a Jerusalén como era lo correcto, pero no sabía por qué era correcto. Regresaba a Jerusalén por religión, por romanticismo, pero no necesariamente por una conciencia alumbrada por la palabra de Dios. Cuando vinimos hoy nosotros, ¿cómo vinimos hoy? Porque era domingo, automático. La ropa, la camisa de bolsillo, el pantalón de tela, zapatos negros, cinturón. De repente está planchada la ropa, ¿no es cierto? Ya está lista. Y de repente nos damos cuenta, le estamos tocando el mensajito a la hermana que está encargada, y estamos aquí, es domingo. Muy bien, está buenísimo que nuestro cuerpo incorpore esos sentidos. Pero el punto es, ¿vamos plenos, convencidos bíblicamente de que cuando nos reunimos aquí, nos reunimos con nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos alumbrados con eso? ¿Es el entusiasmo en nuestras vidas? Bueno, ese entusiasmo va a salir y va a estar arraigado cuando nosotros entendamos eso en las Sagradas Escrituras, cuando estemos alumbrados con eso. Y es allí donde aparece Esdras, ¿se dan cuenta? Dice Esdras, y acompáñenme una vez más en Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No hemos leído hasta ahora todo el libro de Esdras, pero este texto es el único texto que se habla de alguien. Ahora, se habla que mucha gente fue para Jerusalén. Ahora, no los quiero juzgar a todos ellos, que quede claro. Lo único que quiero destacar es justamente lo que la Escritura destaca. Destaca que hubo un hombre que seguramente estuvo entusiasmado y de tal manera que fue, pero obviamente sabía que para ir necesitaba algo que era muy importante y que era esencial. Conocer por qué va. Conocer a quién se va a encontrar. Y ese es a nuestro Dios. Es hermoso poder ver a un hombre que realmente tiene su corazón en el lugar correcto. Si tomamos las palabras de Cristo, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón, entonces podemos decir que esto habla bien de Esdras. Cuánta bendición hay cuando Dios envía hombres preparados
para enseñar la palabra de Dios. Y es así como el Señor pastorea a su pueblo. Y es así como el Señor sigue pastoreando a su pueblo. Siempre el pueblo de Dios necesitó pastores. Siempre el pueblo de Dios necesitó pastor. Somos ovejas que necesitamos ser dirigidos, necesitamos ser guiados. Y Dios levantó para esta generación a Esdras, un don de Dios para el pueblo. Lo veremos más adelante, el desarrollo de algunas cosas, pero cuando el pueblo de Israel, escúcheme bien esto, cuando el pueblo de Israel volvió a Jerusalén, tenía mucho entusiasmo, pero cometieron muchos errores. Estaban a merced de cualquier error, estaban a merced de volverse de hecho individualistas, cosa que pasó. Estaban a merced de volverse que me importistas, cosa que pasó. Pero el Señor en su gracia levantó hombres, y en este caso levantó a Esdras, para que el pueblo pueda estar unido por medio de un mismo mensaje, el cual es la palabra de Dios. La palabra de Dios estudiada, la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios aplicada, mis queridos hermanos, mantiene a los hombres unidos y bien enfocados. De la misma manera nosotros tenemos que tomar ejemplo de ellos. Dios en el nuevo pacto ha bendecido a su pueblo, dándonos esos Esdras en medio del pueblo. En el comienzo de la iglesia Dios puso a los apóstoles y por medio de escritos han unido al pueblo de Dios, han fortalecido el cuerpo de Cristo con los evangelistas, con los profetas, pero finalmente Dios ha bendecido en medio de las iglesias locales, pastores y maestros que tienen en primer lugar lo que tuvo Esdras: proponerse en el corazón servir a Dios. Este, mis queridos hermanos, es el contexto de la historia de Israel. Ya lo hemos visto. Pero ahora pasemos a entender en qué ubicación cronológica de la Biblia debería estar este libro. Y aquí quiero su atención, por favor. Pasemos al tercer punto. La ubicación del libro en la historia. Rápidamente, no me lo diga, pero piensen esto. Esdras, ¿después de qué libro está? Segunda de Crónicas, ¿no es cierto? Esdras, ¿antes de qué libro está? Por ejemplo, está antes de los libros de sabiduría, ¿no? Antes de Job, antes de Salmos, ¿no es cierto? Si vamos a nuestras Biblias, vamos a encontrar a Esdras un poco después del libro de Crónicas y antes de los libros poéticos y antes de los libros de los profetas mayores y antes de los libros de los profetas menores. Pero como hemos acabado de repasar la historia de Israel, Esdras está en el contexto post-exílico, o sea, la historia post el exilio. Por lo tanto, debemos entender que Esdras fue escrito después de los libros poéticos. Por ejemplo, ¿quién escribió Eclesiastés? Salomón. Y Esdras fue después de Eclesiastés. Así que Esdras está después de los libros poéticos. Esdras está después, por ejemplo, de los libros de los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Esdras está después de ellos. Y no solamente después de esos, sino también está después de varios profetas menores. O sea, después de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Después de todos ellos está Esdras. Entonces ahí, en ese momento de la historia, aparece Esdras. Pero lo maravilloso de este libro es que este libro se entrelaza con otros libros. Por ejemplo, acompáñenme por favor en sus Biblias y vamos a Esdras capítulo 5. Acompáñame allí por favor. Esdras capítulo 5, versículo 1. Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba
sobre ellos. El libro de Esdras nos dice que en el capítulo 5, en medio del pueblo, estaba profetizando Ageo y Zacarías. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto entonces? Que para estudiar Esdras debemos en su momento respectivo hacer un paréntesis y estudiar Ageo y Zacarías. Va a ser necesario pasar por allí para poder entender Esdras. Porque el libro de Esdras nos va a decir las exhortaciones de Dios al pueblo, pero el libro de Esdras no nos va a decir puntualmente, específicamente, cuál era el problema del corazón del pueblo. En Esdras no nos va a decir eso, pero sí nos va a decir eso en Ageo y en Zacarías. Así que va a ser importante ir allí para saber cuál fue el problema que había entre ellos. Es muy importante entonces que estudiemos esto para entender Esdras. Entonces, escúchenme bien, si tenemos que poner en orden cronológico el libro de Esdras, debería entonces Esdras estar con Ageo y Zacarías. ¿Se dan cuenta? Debería estar con Ageo y Zacarías, o sea, por allá, más cerca del Nuevo Testamento que de acá. Ahora bien, podemos llamar entonces que Esdras es un libro post-exílico y por lo tanto Ageo y Zacarías también son libros post-exílicos, o sea, después del exilio. Pero hay algo más. Hay algo más. Acompáñenme por favor a Esdras capítulo 7, versículo 1. Acompáñenme allí. Esdras capítulo 7, versículo 1. Dice: pasadas estas cosas en el reinado de ¿quién? De Artajerjes, rey de Persia, Esdras, y continúa el relato. Fíjese cómo dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Esta frase, aunque muy corta, nos dice puntualmente algo más del contexto histórico. El capítulo 7 en adelante sucede mientras Artajerjes es el rey de Persia. Y lo que nos dice la Biblia es que Esdras está allí. Está en el momento que Artajerjes está reinando. Esdras existe en ese momento. Esdras está cuando Artajerjes reina en Persia. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Ustedes saben quién fue padre de Artajerjes? Un tal rey llamado Jerjes I. A lo mejor no te dice nada. No está en Facebook, no lo busquen. Pero la pregunta ahora es, ese Jerjes I, ¿cómo se lo conoce bíblicamente? Ese Jerjes I es Asuero. ¿Quién es Asuero? Asuero fue el rey de Persia que fue el esposo de la reina Esther. ¿Ustedes saben de quién fue padre de Asuero? El padre de Asuero fue el rey Darío. A ver. Entonces, Esdras Esdras está en el reino de Artajerjes. La pregunta que hicimos fue, ¿quién fue el padre de Artajerjes? La respuesta es Asuero, Jerjes, que fue el esposo de reina Esther. ¿Y quién fue el padre de Asuero? Fue Darío. La pregunta es, ¿y por qué es importante saber quién fue Darío? Entonces, ahora con estos datos, acompáñenme a Esdras capítulo 6. Acompáñenme por favor allí. Esdras capítulo 6, versículo 14. Esdras 6, 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, luego de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Este versículo en el plano histórico nos dice que el rey Ciro, mis queridos hermanos, muchos años después
el rey Darío y luego, algunos años después, el rey Artajerjes, fueron los reyes que dieron permiso a los judíos para edificar. Pero si se dieron cuenta, no hemos nombrado a un rey. Hemos nombrado a Ciro, hemos nombrado a Darío, hemos nombrado a Artajerjes, pero no hemos nombrado a un rey. No hemos nombrado a Asuero. La razón por la cual no se nombra a Asuero aquí es porque cuando Asuero reinó, no hubo ninguna orden para edificar Jerusalén. Y el versículo 14 está puntualmente diciendo quiénes fueron los reyes que dieron orden para edificar Jerusalén. Pero ¿qué es lo que queremos decir aquí? Significa entonces que lo que sucedió, y presten atención a esto, lo que sucedió entre el capítulo 5 y el capítulo 7, entre estos dos capítulos, reinó Asuero. Dicho de otra manera, entre el capítulo 5 y el capítulo 7 está la historia del libro de Esther. Así que, si queremos estudiar el libro de Esdras, cuando vayamos por el capítulo 5 y capítulo 7, va a ser necesario también ver la historia de Esther. Porque es paralelo, son historias paralelas en el mismo momento. Eso convierte entonces el libro de Esther también en un libro posexílico. Y obviamente también involucra que a Esther no lo tengamos más para la etapa del inicio, sino que lo tengamos más para la etapa del final, ¿no es cierto? Más cerca del Nuevo Testamento que el comienzo de la creación. Como hemos visto, el libro de Esdras es maravilloso, mis queridos hermanos. Es maravilloso, porque históricamente nos conecta con otros libros de las Escrituras. Nos conecta con los profetas Ageo y Zacarías, nos muestra la historia de manera paralela con el libro de Esther, y el libro de Esdras nos da paso para entender el libro de Nehemías. Tú dices, ¿qué? ¿Ahora con el libro de Nehemías? Sí, ¿saben por qué? ¿Saben que en la Biblia judía, Esdras y Nehemías eran un solo libro? No eran dos libros, sino uno solo. Por lo tanto, entender bien Esdras nos ayuda a entender bien el contexto del libro de Nehemías. Y una perla, y entender el libro de Nehemías nos da paso para entender el contexto del libro del profeta Malaquías. Porque Malaquías profetiza en el tiempo final de Nehemías. Y una vez hecho eso, podemos entender recién Segunda de Crónicas. Porque Segunda de Crónicas es el último libro escrito del Antiguo Testamento. Ese fue el último libro, no fue Malaquías, sino Segunda de Crónicas. Ahora, con todo esto, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nos enseña la ubicación del libro de Esdras? ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña, mis queridos hermanos, que la Biblia tiene un mensaje, tiene uno solo. La Biblia no es solamente una recolección de libros. El Antiguo Testamento no es una recolección de historias judías, no. El Antiguo Testamento, como el resto de la Biblia, nos enseña que la Biblia tiene un solo mensaje. Tiene una historia, no muchas historias. La historia es la historia de la redención del universo por medio del descendiente de Abraham, que sería la bendición de todas las naciones del mundo. Este es nuestro Cristo. Aún no nos hemos introducido en el libro de Esdras. Y ustedes pensarán, ¿de dónde saco todo esto según Esdras? Lo veremos al ver capítulo por capítulo, pero por lo pronto, mis queridos hermanos, lo que les quiero decir es que los libros de la Biblia están todos conectados entre sí, porque todos ellos nos hablan de una misma historia. Hay un solo cuerpo de mensaje en la Biblia, hay un solo cuerpo de fe en las Escrituras. Pero existe la necesidad, mis queridos hermanos, de aprender a engranar esos libros de la Biblia. Y esto me lleva a esta segunda reflexión en esta sección. Mis queridos hermanos, la ubicación del libro de Esdras nos enseña nuestra necesidad de ubicarnos en la historia de la redención.
Nos enseña la necesidad de que comprendamos la Biblia, que sepamos armonizarla, que seamos imitadores de Esdras, hombres y mujeres que preparen el corazón para inquirir la ley de Jehová. Hombres y mujeres como Timoteo, que procuraba con diligencia presentarse delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El pueblo que conoce a su Dios se levantará y se esforzará. ¿Quiénes son los que conocen a Dios? Cristo dijo, esta es la vida eterna. Los que te conocen a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien has enviado. Los que tienen vida eterna son los que conocen a Jesucristo. Y los que conocen a Jesucristo son los que conocen a Dios. Los que conocen a Dios son los que tienen vida eterna. Los que tienen vida eterna son los que se levantarán y se esforzarán. Esto nos dice algo. La fe no es simple, mis queridos hermanos. No lo es. La fe de los hijos de Dios tiene ciencia, tiene conocimiento, no se basa solo en una línea de la Biblia. Yo soy cristiano, ¿por qué? Bueno, mira, te muestro y damos una línea de la Biblia. Yo creo que puedes ser cristiano por saberte una línea de la Biblia, una línea muy importante, por supuesto, pero el cristiano no comienza allí y termina allí. La vida del cristiano no es así. La vida del cristiano es una vida que se refleja, como por ejemplo, en la vida de Esdras. No se basa en una línea de la Biblia, se basa en muchas líneas de la Biblia y que además de eso, son líneas que se entretejen y confeccionan algo hermoso. El pueblo que conoce a su Dios, mis queridos hermanos, no es simplón, es profundo. No es solamente Juan 3:16, también es Esdras, también es Ageo, también es Zacarías, también es Nehemías, también es Malaquías, también es Segunda de Crónicas y también es el resto del Nuevo Testamento. El contexto de entender dónde está el libro de Esdras nos ayuda a darnos cuenta, a hacernos un buen test. Soy capaz de confeccionar el mensaje de Dios en un solo mensaje, tomar las Escrituras y hacerlo un solo mensaje. Ese es uno de los propósitos que tenemos en nuestra vida aquí en la tierra. Conocer a nuestro Dios, y lo vamos a hacer por medio de su palabra. Y conociendo a nuestro Dios implica conocer la historia de la redención. Y eso implica conocer algunos detalles específicos de las Escrituras. Esto, mis queridos hermanos, entonces ahora que hemos visto todos estos contextos, pasemos finalmente al cuarto punto del mensaje, que tiene que ver con el tema del libro. ¿Cuál es el tema del libro de Esdras? Pues ya lo hemos dicho, lo tienen ustedes ahí en su apunte. La restauración del pueblo de Dios por medio de su palabra y, por supuesto, de su buena mano. Por medio de su palabra y de su buena mano. Regresemos por favor a Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Podemos leer por favor desde el 9, quise decir. Esdras 7, 9 y 10. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este versículo es clave porque muestra lo que Dios hizo por medio de Esdras para restaurar a su pueblo. Muestra lo que es esencial cuando un cristiano o un grupo de cristianos son restaurados y regresan a Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos en estas semanas la exteriorización de la fe en el sentido gubernamental? Son las políticas. Bueno, la exteriorización de una persona que va a Dios, ¿saben cómo se ve?
no solamente se ve por ir al templo, se ve puntualmente porque se entrega a las Sagradas Escrituras. Porque allí están las palabras del Dios que dice que ahora lo salvó. En los capítulos, mis queridos hermanos, 1 al capítulo 6 del libro de Esdras, veremos cómo Dios había preparado el escenario para que el pueblo de Israel vuelva a la tierra prometida. Y un primer grupo regresa para Jerusalén. Y con ese primer grupo Dios preparó las reformas, pero después hubo un segundo grupo de judíos que van para Jerusalén. En ese segundo grupo está Esdras. Pero lo que llama la atención es que en ese primer grupo que fue para Jerusalén, se habla del entusiasmo del grupo para edificar el altar y edificar el templo de Dios, pero en cambio no es hasta que aparece Esdras, donde el enfoque de Esdras al volver a Jerusalén era Dios mismo. Mientras que los judíos estaban volviendo y llegaron a la tierra prometida, su enfoque era volver a establecer la adoración a Dios. Esdras, en cambio, volvía con Dios en su corazón. No es que no quería que se adore a Dios, no me malentienda. Lo que quiero decir es que Esdras tenía como objetivo llenar el pueblo de lo esencial, de lo primero. ¿Y saben qué es lo importante y lo primero? Es la palabra de Dios. Hermanos, lo primero no es hacer edificios, hacer programas o hacer actividades. Lo primero es que la palabra de Dios sobreabunde. Lo primero es que la palabra de Dios sea la explicada. En última instancia, que eso sea lo que se hable, lo que se enseñe. Él puso su corazón para que Dios lo restaure. Dios ahora usaría su palabra para restaurar a Esdras. Ahora Esdras restaurado podía restaurar a otros. Hermanos y hermanas que estamos aquí, esta es la manera de restaurar de Dios. Hermanos, no hay otra manera. No hay otra manera, por favor, convénzase de eso. La única herramienta para restaurar vidas, la única herramienta para restaurar mentes, para restaurar almas, para restaurar emociones, es la palabra de Dios. Lo sentimos por los psicólogos. A lo mejor algunos han tenido buenas intenciones, pero han perdido su tiempo y recursos. Si quieren tener éxito en la empresa de restaurar vidas, solo hay una manera de hacerlo: por medio de la palabra de nuestro Dios. Es la ley de Jehová la que es perfecta, que convierte el alma. Son los mandamientos de Jehová que son rectos, que alegran el corazón. Cuando el alma estaba abatida, el salmista decía: vivifícame según tu palabra. Cuando él se sentía que estaba en ansiedad, el salmista decía: susténtame según tu palabra. Hermanos, si hay algo que debemos aprender del libro de Esdras es esto: Dios restaura a su pueblo por medio de su palabra. Y mis queridos hermanos, si este es el último mensaje que tengo que darles a ustedes, y si este es el último y único mensaje que tengo que darle al libro de Esdras, es esto lo que se debe aprender. Dios restaura a su pueblo por medio de su palabra. Dios no te va a restaurar si no estás en la palabra. El Señor no va a restaurar a la iglesia si no está en su palabra. Dios no va a restaurar a los hombres si están en pecado. Dios no va a restaurar a los hombres si están en rebelión. Pero los que despiertan de esa vida obstinada de pecado y se dan cuenta que solamente en el Señor hay palabras de vida eterna, tal hombre será restaurado. No hay otra herramienta. Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Mis queridos hermanos, no son las actividades de la iglesia las que te van a restaurar. No son las actividades de la iglesia. Estuve hablando con la visita en la semana pasada, y algo que le impactaba, y me decía, algo que me impacta de este lugar es que este lugar es como siempre debía ser, me dice. Yo apruebo los instrumentos, que quede claro. Yo apruebo los instrumentos, pero él estaba sorprendido porque decía, se canta a capela, se escuchan las voces del pueblo de Dios, se predica bastante la palabra de Dios, dijo. Bueno, gloria a Dios. Pero no son las actividades de la iglesia lo que hace que restaure mi alma. Eso no va a hacer de que las heridas cierren. Podemos estar muy distraídos con el trabajo, y está bien. Es parte de la sabiduría de Dios, esos detalles, para mantenernos ocupados, pero eso no restaura nuestras vidas. Lo que restaura nuestras vidas es la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, tenga el deseo siempre, no falte a ninguna oportunidad donde Cristo hable en nuestras vidas. Él está dispuesto con cada uno de nosotros, cada mañana, cada día, cuando vamos a las Escrituras. Y por supuesto y sobre todo, en su día especial. Vivir la vida sin Cristo, mis queridos hermanos, es un desastre. Vivir la vida sin sus palabras es estar siempre roto. Por eso, mis queridos hermanos, no te pierdas la oportunidad de oír a Cristo cada domingo en el día de su culto. No te pierdas la oportunidad de oír a Cristo en el comienzo del culto cuando nos lee su palabra. No te pierdas la oportunidad de oír a Cristo cuando Él ora en el culto. No te pierdas la oportunidad de oírlo cantar en medio de la congregación a nuestro Cristo. No te olvides la oportunidad de oírlo predicar. No te pierdas la oportunidad de venir y oír su oración cuando bendice al pueblo. Y sobre todo no te pierdas la oportunidad de cuando vengas, no le creas. Sobre todo, créele. Dios siempre restaura a su pueblo, pero siempre lo hará por medio de su palabra. Esto demuestra lo que un pueblo o personas hacen cuando se arrepienten verdaderamente. Las personas vuelven a Dios y lo hacen manifestándose, yendo a su palabra. Así es como Dios restaura, y allí es donde el hombre que ha sido restaurado se da por entero. Entonces el verso 10 nos dice el enfoque de Esdras. Esdras estaba enfocado en Dios. Humanamente hablando, esa es la responsabilidad que tenemos los cristianos. Enfocarnos en el Señor, inquirir en su palabra, desear de todo corazón que el Señor nos restaure para poder cumplirla y en la gracia del Señor poder enseñarla. Pero unos versos antes nos dice algo que también es clave para poder entender el libro. Y el versículo 6, fíjense por favor, es Esdras 7, capítulo 7, versículos 6 y 9, nos dice: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Entonces, por un lado vemos lo que Esdras hizo, su enfoque en Dios y en la palabra, pero por otro lado vemos que él pudo hacerlo, él fue capacitado para hacerlo, porque la mano de Dios estaba con él. Esdras reconoce que esto no viene de su propia esencia. Si algo bueno hay en Esdras, es producto de la buena mano de Dios. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es significativo y no poco importante esta frase. En el libro de Esdras, mis queridos hermanos, cuando lo vayamos a ir estudiando, usted se va a dar cuenta que esta frase se repite vez tras vez.
La buena mano de Dios estaba sobre él. Y sin duda alguna, lo que el escritor quiso dejar claro es que no fue la prudencia de Esdras, no fue la preparación, sagacidad, habilidad o liderazgo con los hombres que tuvo Esdras. No fue eso. Lo que le dio la ventaja fue que la dulce mano de Dios estaba con él en cada momento, en cada providencia hecha por nuestro buen Dios. Esto nos lleva a entender que debemos, mis queridos hermanos, debemos ser personas agradecidas. Todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que nos pasa y por supuesto los éxitos de nuestra vida son por la buena mano de Dios. Y sin la buena mano de Dios, el pueblo no puede avanzar y crecer. Es por la buena mano de Dios que el pueblo avanza y crece. Pero sin duda alguna, es la buena mano de Dios lo que hace que Él cuida de su pueblo. Más específicamente vemos en la Biblia cómo siempre, pero siempre, mis queridos hermanos, siempre la buena mano de Dios es la que ha estado protegiendo a su pueblo. Dios ha protegido a Noé, Dios ha protegido a Abraham, a su descendencia, Dios ha protegido a David y a su descendencia, y a cada uno de sus hijos, a cada miembro del pueblo de Dios. Es Dios el que lo ha protegido con su santa mano. Eso es lo que el Salmo 100 nos dice, de que tenemos que reconocerlo en todas nuestras obras. Su buena mano siempre ha estado con su pueblo. A los que antes conoció, a estos predestinó para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. Antes de la fundación del mundo, su buena mano nos escogió. Estando en el mundo, su buena mano nos dirigió primero a la ley de Dios, para que reconozcamos nuestra necesidad del perdón de nuestros pecados. Pero su buena mano no quedó allí. Su buena mano nos mostró el Evangelio de Cristo, para que encontremos en su Hijo el perdón de nuestros pecados. Y no quedó allí. Su buena mano nos perdonó y su buena mano es la que nos cubre el día de hoy, a tal punto que nadie nos puede arrebatar de su mano. Finalmente, las aplicaciones en este mensaje. El Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, nos sirve de ejemplo para que sepamos cómo andar, no como necios, sino como sabios. En segundo lugar, la segunda aplicación, la historia de Israel es la historia temprana de la redención. Y nos muestra la fidelidad de Dios para con su pueblo, la fidelidad de Dios para con Abraham, la fidelidad de Dios de bendecir al mundo por medio de la descendencia de Abraham, esto es Cristo. Tercera aplicación. Necesitamos reconocer la necesidad de ser restaurados por Dios, puramente por la palabra de Dios. No son los acontecimientos los que nos restauran, no es un guachito de la lotería, no es una rifa ganada, eso no es lo que nos restaura, lo que nos restaura, lo que nos entusiasma y lo que nos debe constantemente animar es la conciencia alumbrada en la palabra de Dios. Necesitamos ver con ojos espirituales las cosas, mis queridos hermanos. El escritor de Esdras puso, la buena mano de Dios estaba con él. De la misma manera debemos orar para que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser alumbrados y nos demos cuenta cómo el Espíritu de Dios es ese amigo que camina con nosotros. Es ese amigo que nos ayuda, que nos consuela, que nos guía a ir a la palabra, que nos prospera en los pasos de Cristo. Debemos pedir al Señor que alumbre nuestros ojos para darnos cuenta que Él está ahí. Pero también debemos hacernos cargo, mis queridos hermanos, del tiempo en que vivimos. En el Antiguo Pacto había un Esdras para todo el pueblo, ¿se dieron cuenta? Había un Esdras para todo el pueblo. Había un Esdras con un corazón entendido y que se había dispuesto para inquirir la ley de Jehová. Pero en el Nuevo Pacto, todos los pertenecientes al Nuevo Pacto, todos los pertenecientes del pueblo de Dios en el Nuevo Pacto son hombres y mujeres que Dios ha puesto sus leyes
en el corazón. Ha puesto ese mismo espíritu de Esdras en cada uno de sus hijos. Por tanto, la vida de Esdras es la vida del pueblo de Dios en el nuevo pacto. Es como decía el profeta Joel, vendrán días donde grandes, pequeños, todos tendrán visiones, harán señales. Lo que significa es que todos en el pueblo de Dios serán vigorizados por el Espíritu de Dios. Y ya no habrá solamente un Esdras esparcido por ahí y por allí, sino que todos en el pueblo de Dios serán como Esdras. ¿Estás preparando tu corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla? Te animo a que lo hagas. ¿Has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, tienes el Espíritu de Dios, tienes eso que Esdras también tenía. Por lo tanto, evócate las Sagradas Escrituras, sumérgete en la palabra de Dios. Ese es el estilo de vida de los hijos de Dios. Y amigo y amiga que está aquí, te hago una pregunta. ¿Has dispuesto tu corazón para estudiar la ley de Dios, cumplirla y enseñarla? ¿Cumples la ley de Dios o la has quebrantado? Todo aquel que ha quebrantado la ley de Dios ha pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Lo que significa que si no has cumplido la ley de Dios, tu destino es la muerte eterna. Lo que significa que si no has cumplido la ley de Dios, tu destino es la muerte eterna. Pero Dios, quien es rico en misericordia, puso a su Hijo en la tierra. Él fue mejor que Esdras. Él cumplió la ley de Dios de manera perfecta todos los días de su vida y vivió sin pecado hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios reinando y pronto volverá a la tierra para juzgar. Pero, mientras tanto, a todos los hombres que no han cumplido la ley de Dios, que la han quebrantado y por lo tanto merecen la pena de muerte, Dios les concede el perdón de sus pecados si se arrepienten de sus pecados y creen en su Hijo Jesucristo. Dios Padre es el único que puede justificar y Él solo justifica al que es de la fe de Jesús. Amigo y amiga que estás aquí, si tú has quebrantado la ley de Dios, este es tu momento para reconocer tu falta y por medio de la fe en Jesucristo, tus pecados puedan ser perdonados y limpia tu maldad. Damos gracias al Señor. Padre, agradecemos por tu palabra y agradecemos por esta aventura nueva que tú nos das ahora de poder sumergirnos en estos libros del Antiguo Testamento. Rogándote, Padre, que mientras abrimos tu santa palabra, tú cada vez más nos instruyas de cómo fue que preparaste el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y de tal manera, Señor, prepara nuestro corazón para ser pastoreado por estos dulces pastos que encontramos aquí. A ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.